Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con esta blusita que ven acá en la imagen. Me la pasó una de las chicas, de mis chicas que tengo en mi grupo. Em, Esta blusita, como ustedes ven, se ata en el frente, tiene un nudo ahí a la altura del busto, ¿no? No es abajo a la altura de la cintura, sino que es a la altura del busto. Es como que toda la blusa, si viene hasta la cintura, se recoge a la altura del busto. Tiene unas mangas abullonadas en el puño, ¿sí? Son simples en lo que vendría a ser la parte del hombro, la sisa, pero en el puño son abullonaditas, ¿sí? Tienen un volumen. Bien, bueno, hoy vamos a trabajar de cero. Vamos a hacer el molde base, ¿sí? Lo vamos a hacer juntas. Lo importante es que ustedes tengan sus medidas, ¿sí? Y que las trabajen como, bueno, dividiéndolas por 4, por 2, por 6, dependiendo la medida que tengamos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la espalda. Yo acá tengo mis medidas, acá las voy a sacar. Estoy armando un cuadernillo, ¿sí? Un booklet donde tengo, ¿sí? Donde les explico bien detallada, paso a paso, cómo hacer el molde de corpiño base, ¿sí? Tanto la espalda como el delantero, y también vamos a ver la manga. Me falta armar el de la manga. Yo acá ya tengo todo esto armadito, tengo el delantero. También hablamos del radio de, bueno, a ver, ¿dónde está? Acá. Del radio, ¿sí? De mama, dependiendo del radio, van a tener una pinza de una medida determinada, ¿sí? Así que bueno, estoy tratando de que quede bien completito, ¿sí? Así que bueno, después lo van a poder encontrar abajo en la cajita de descripciones, ¿sí? Bien, voy a sacar esto, así me guío con estas medidas y después continuaremos con el delantero. Vamos a empezar con el de espalda. Yo voy a necesitar mis medidas de contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera. Bueno, el de cadera en este caso no, porque no lo vamos a hacer hasta la cadera, sino que lo vamos a hacer hasta la cintura, ¿sí? Contorno de cuello, ancho de espalda, ancho de hombro, largo de espalda y altura de cadera tampoco. Estas dos no. Bien. Y bueno, a cada una la vamos a dividir, ¿sí? De acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, el contorno de busto lo vamos a dividir en 4, ¿sí? Y me va a dar 23. Al contorno de cintura también lo voy a dividir en 4, ¿bien? Al contorno de cuello lo divido en 6, que me da 7 centímetros en este caso. Yo acá tengo mis medidas, ¿sí? De una persona en particular, ¿bien? Bueno, el ancho de espalda lo necesito dividir por 2. El ancho de hombro me queda tal cual, no lleva ninguna división. El largo de espalda tampoco. Y bueno, si tuviéramos que hacer hasta la cadera, la altura de cadera tampoco, ¿sí? Entonces, con estas medidas vamos a trabajar el molde base. Vamos a empezar con la espalda, que es el más sencillo. Yo acá voy a trazar una línea, que este va a ser mi centro de espalda. Bien, en la parte superior voy a trazar otra línea a escuadra. Esto es importantísimo siempre en los moldes, que escuadren. Mientras ustedes tracen una línea recta y después su escuadra, la pongan de esta manera, ahí, y tracen una línea, su molde ya les va a quedar escuadrado, ¿sí? Va a quedar algo bien armado, ¿sí? No va a quedar algo chueco, ¿sí? Que eso después hace que las prendas, si lo hacemos mal, si se nos corre a ver, vamos a hacerlo acá. En lugar de que les quede bien derechito, supongamos, yo acá lo estoy haciendo medio exagerado, ¿sí? Les quede como de costado, ¿sí? Después cuando vayan a cortar a la tela y armen la prenda, después esa prenda también se les va a correr, se les va a quedar torcida, se les va a girar, ¿sí? Les va a tironear, y bueno, eso no lo podemos permitir, ¿sí? Entonces, bueno, por eso la escuadra. Si yo tengo una línea acá y yo escuadro, ¿sí? Uso mi escuadra apoyando mi lomito ahí
y lo pongo ahí, ya sé que esto está en un ángulo recto y que el resto del molde me va a quedar bien, ¿sí? A no ser que me equivoque al pasar las medidas, ¿no? Bien, entonces yo tengo que mi largo de espalda, ¿sí? Mi largo de espalda es 42 centímetros. Bien, bueno, yo a partir de esta línea hacia abajo voy a colocar 42 centímetros. Acá está. Entonces habíamos dicho que mi largo de espalda era 42 centímetros. Voy por acá. Siempre trabajen con un lápiz o con una lapicera, algo que sea fino, ¿sí? No como esto que es grueso, ¿bien? Bueno, yo acá pongo 42 centímetros, acá vuelvo a poner 42 centímetros, entonces ya puedo trazarme acá otra línea. Esta va a ser mi línea de cintura, ¿sí? Yo acá tengo mi línea de cuello, mi línea de cintura. Ahora voy a trasladar mi cuarto contorno de busto, ¿sí? Yo tengo que mi contorno de busto en este caso es 92 centímetros, lo divido por 4, ¿sí? Un cuarto, y me da como resultado 23 centímetros. Entonces, de mi centro de molde hacia el costado voy a colocar 23 centímetros. 23 centímetros por acá, 23 centímetros por acá, y ya puedo cerrar mi rectángulo. Esto lo podríamos simplificar un poco, pero yo se los voy a hacer bien completo para que ustedes puedan seguir bien el paso a paso. Bien, bueno, de mi línea, esta va a ser mi línea de cuello, ¿sí? Acá voy a tener mi línea de cintura, ¿sí? Ahora voy a ubicar mi línea de hombro, ¿sí? Mi línea de hombro yo voy a bajar 4 centímetros. De mi línea de cuello bajo 4, ¿sí? Ahí, bajo 4 por acá, 4 por acá, y voy a trazar otra línea, ¿sí? Horizontal. Y acá voy a tener mi línea de cuello, iba a poner otra vez, de hombro. Bien, ahora esto que me sobró acá, ¿sí? Lo voy a dividir a la mitad. Bien, entonces no importa el centímetro donde lo pongan, yo lo que hago es esto, me ahorro más trabajo estar haciendo tanta cuenta, doblo el centímetro, hago una marca, ¿sí? Y esto a su vez también necesito, esto que me quedó acá, también necesito dividirlo a la mitad. Entonces pongo ahí y hago otra marca. Y después ya con mi escuadra, de vuelta mi escuadra, ¿sí? Pongo ahí, bien, que quede bien derechito esto, y trazan una línea. Trazamos una línea acá y otra línea por acá. Esta línea va a ser mi línea de sisa, ¿sí? Y esta otra línea va a ser mi línea de espalda, ¿sí? Entonces, acá tengo todas mis líneas, ya tengo dividido lo que es mi torso, ¿sí? Tengo la línea de cuello, de hombro, espalda, sisa y cintura, ¿sí? Y después vendría la de cadera. Bien, bueno, ahora vamos a ir a lo que es la parte del escote. La parte del escote, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice que en mi contorno de cuello tengo 42 centímetros y a mi contorno de cuello necesito mi sexta parte, dividirlo por 6. Y en este caso me da 7 como resultado, ¿sí? Por ahí les puede dar milímetros más, milímetros menos, redondeen hacia donde estén más cerca, ¿sí? Puede ser y medio, ¿sí? Puede ser justo, ¿bien? Bueno, entonces, en esta parte, ¿sí? Voy a ubicar mis 7 centímetros hacia el costado de mi centro de molde. Acá vamos a poner el centro, ¿sí? Bien, de mi centro de molde voy a poner mis 7 centímetros, ¿sí? Que es mi sexta parte de contorno de cuello, ¿sí?
Yo armé una línea ahí que en realidad tendría que ser a escuadra. Lo vamos a hacer bien. Porque bueno, tiene que quedar impecable todo esto. Y este molde base les sirve para todo, ¿sí? Si lo hacen bien, van a ver que todo les va a salir bien, ¿sí? Bien. 1 centímetro voy a subir, ¿sí? En esa línea. Y voy a trazar una diagonal que me va a ir de este punto que marqué hacia mi línea de hombro al costado. Bien, ahí. Trazamos una línea ahí. Perfecto. Ahora yo en esta línea voy a ubicar, ¿sí?, mi ancho de hombro. Yo tengo que mi ancho de hombro es 12 centímetros. Entonces voy a ubicar acá 12 centímetros. Desde ese punto bajo, ¿sí?, 12 centímetros. Entonces voy a tener un punto acá. Bien. Acá el escote ya lo pueden redondear, ¿sí? Vamos a usar esta reglita. Lo pueden redondear a mano alzada, ¿sí? No hay problema. Bien. Entonces acá ya tenemos el escote de espalda, tengo mi hombro. Ahora vamos a formar la sisa. La sisa, ¿sí?, para que nos dé bien la formita, vamos a ubicar nuestra mitad de ancho de espalda. Ancho de espalda 34 centímetros, lo dividimos en 2 y en este caso me da 17 centímetros. Recuerden que en el canal hay un videíto de cómo tomar las medidas, ¿sí? Igual tengo que hacer otro video, actualizarlo un poquito. Bueno, ahí. Entonces ya tengo acá puedo trazar una línea recta, o si no la hacemos un poquito curva, ¿sí? En la parte de la espalda tranquilamente la podemos hacer recta, ¿sí?, o con muy poquita curva. Yo lo voy a hacer recta ahí para que ya vayamos trabajando. Y ahora lo que me queda hacer es redondear, ¿sí?, acá. Pueden usar esta regla, pueden hacerlo a mano alzada. Bien. Ahí. Entonces ya tengo armada mi sisa de espalda. Ahora vamos a la cintura, ¿sí? Yo tengo que mi cintura, tengo, a ver, un contorno de 74 centímetros. Un cuarto de contorno de cintura me da 18 centímetros y medio. Entonces voy a marcar 18 centímetros y medio más 2 centímetros o 3 centímetros, como ustedes prefieran, ¿sí? Supongamos, yo, a ver cuánto era, 18 centímetros y medio. Entonces yo les voy a marcar acá los 18 centímetros y medio, ¿sí? Ahí. Yo le tengo que agregar para una pinza, ¿sí? Le pueden agregar 2 centímetros, le pueden agregar 3 centímetros, o de lo que les sobró acá pueden agregar la mitad, ¿sí? Eso lo van viendo. Yo por lo general agrego 3 centímetros en lo que es la espalda, ¿sí? Entonces voy a agregar 3 centímetros, ¿bien? Entonces ahí yo ya tengo mi costado, ahí yo ya puedo cerrar mi costado. Y esto me gusta hacerlo un poquito curvo, ¿sí? No me gusta hacerlo algo tan estático. O sea, nuestro cuerpo no son rectas, ¿sí? No somos cuadrados ni cuadradas, ¿sí? Tenemos curvas. Entonces yo prefiero hacerlo con una leve curva en lo que vendría a ser mi costado, ¿bien? Recuerden que estas reglitas también las tengo para descargar, van abajo en la cajita de descripciones y la van a encontrar. Bien, ¿dónde voy a ubicar mi pinza de 3 centímetros? La voy a ubicar por acá. De mi total que me quedó, sumándole mi cuarto de contorno de cintura más los 3 centímetros de pinza, ¿sí? Voy ahí y busco la mitad. Entonces voy ahí, busco la mitad y marco. Bien,
Ahora, si mi pinza es de 3 centímetros, entonces voy a necesitar desde este punto que me quedó a la mitad de mi cuarto de cintura, voy a ubicar sí, 1,5 centímetros para cada lado, ¿sí? Marco 1,5 centímetros para un lado, 1,5 centímetros para el otro y ya tengo mis 3 centímetros. Bien, bueno, en mi punto medio de mi pinza yo voy a hacer una línea recta, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Acá, ahí, y mi pinza va a medir en la espalda 16 centímetros, ¿sí? Entonces, de abajo hacia arriba voy a marcar 16 centímetros, ¿sí? Y ahí ya puedo dibujar mi pinza, ¿sí? Entonces voy ahí. Esto está todo en el cuadernillo también, ¿sí? En el que estoy armando. Espero terminarlo pronto, así ya lo puedo subir. Bien. Entonces, hasta acá ya tenemos la espalda lista, ¿sí? Acá vamos a poner espalda. Bien. Ahora vamos a pasar al delantero. Para pasar al delantero, yo primero voy a recortar este molde. Ya tengo recortada mi espalda y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcar este mismo molde, ¿sí? Voy a calcar desde mi sisa, ¿sí? Voy a calcar toda mi sisa, mi hombro y mi escote. Por más que después no lo vaya a utilizar, lo van a calcar ahí, ¿sí? Y van a marcar acá la altura, ¿sí? De la cintura. Bien, entonces vamos a calcar. Acá yo ya calqué, ¿sí? Mi parte superior. Acá voy a tener mi centro de molde. Acá marqué dónde estaría la cintura, ¿sí? De la espalda. Después vamos a ver qué hacemos con esto, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir trabajando. Bien, bueno, la primera modificación que vamos a hacer es bajar nuestro hombro, ¿sí? Ah, y acá, aparte de todas las otras medidas, ¿sí? A ver, vamos a sacar acá. Aparte de estas medidas, van a necesitar la altura de busto, la separación de busto y el radio de mama. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a bajar nuestro hombro 2 centímetros, ¿sí? Esto lo hacemos para que la prenda no se nos vaya para atrás. Y vuelvo a partir acá. La pierdo, estoy acá, no me he movido. Bien, bajo 2 centímetros mi hombro en forma paralela, ¿sí? Entonces marco 2 centímetros así, ¿bien? Voy a trazar una línea acá, que esta va a ser mi nueva línea de hombro. Ahí. Voy a marcar de nuevo, voy a ubicar acá mis 7 centímetros que vendría a ser, ¿sí? Del escote, ¿sí? 7 centímetros es lo mismo tanto en el delantero como espalda. Bien, voy a bajar mis 12 centímetros porque a veces acá se suele correr un poquito, así que por las dudas, bueno, pero en este caso quedó igual, ahí apenitas un poquito, no, quedó igual, 12 centímetros. Bien, ah, me olvidé, van a trasladar, por las dudas siempre hay que trasladar las líneas también, ¿sí? Yo acá no trasladé mi línea de sisa, voy a trasladar también la línea de espalda. Ahí. Me olvidé de esas dos líneas. Entonces acá voy a trazar mi línea de espalda y mi línea de sisa. Bien, ya teniendo esto acá, voy a armar mi escote primero. Voy a marcar acá abajo 7 centímetros, ¿sí? Voy a trazar una línea acá y esta línea me tiene que medir los 7 centímetros que son mi sexta parte del contorno de cuello más 2 centímetros, ¿sí? Entonces van a ser 9 centímetros.
Entonces voy a marcar 9 centímetros por ahí. Bien. Y voy a escuadrar esta línea. Esta les ayuda, esta línea, a ver, vamos a escuadrar esto. Les ayuda a que el escote quede bien redondito, ¿sí? Que no quede con formas raras. Bien. Ahí. Y ya podemos trazar nuestro escote. Que no se pase de esas líneas. Ustedes ven ahí. Y ya tengo mi escote delantero. Entonces bajé mi hombro y hice mi escote. Ahora vamos a ir a la sisa. Yo en la sisa necesito cavar esa sisa, ¿sí? Porque si yo no modifico esa sisa, después cuando uso la ropa y hago movimientos y qué sé yo, acá se me genera un bulto, ¿sí? Entonces yo tengo que sacar ese exceso de tela en el delantero. En la espalda necesitamos, ¿sí? Porque bueno, al movernos, si ustedes hacen este movimiento, ustedes van a ver ahí en la sisa que si no hacemos esta modificación se les produce un bulto ahí de demasiada tela, ¿bien? Entonces ahí vamos a entrar 1 centímetro, ¿sí? Y vamos a marcar un puntito. Entonces 1 centímetro acá. Ahí, ¿bien? Y ya podemos rectificar nuestra sisa. La primera parte puede ser también un poco recta, ¿sí? Y la segunda parte ya no, tiene que ser curva. Estas reglas las van acomodando, ¿sí? Ustedes ven ahí y ahí la llevan. Y ahí la continúan, ¿sí? Ahí se me corrió. Bueno, ahí. Entonces ahí ya tenemos nuestra sisa delantera. Esto ya no serviría, esto tampoco, esto acá tampoco. Bien, bueno, yo tengo esta medida, ¿sí? Que vendría a ser mi cintura en la espalda. Ahora, en el delantero nosotros tenemos una diferencia de talle que se le suele llamar, ¿sí? Muchos le dicen diferencia de talle, ¿sí? Está el talle delantero y el talle de espalda. Yo personalmente el talle delantero lo saco de acuerdo al radio de mama, ¿sí? Dependiendo de mi radio de mama es lo que yo voy a bajar, ¿sí? Desde esta cintura de espalda, ¿sí? Para obtener mi línea de cintura delantera, ¿sí? En este caso, si yo tengo un radio de mama, por ejemplo, de 8 centímetros y medio, yo voy a bajar 4 centímetros y medio. Esto también va a estar en el cuadernillo que estoy armando. Ya lo tengo ahí. Entonces desde este punto voy a bajar 4 centímetros y medio acá, 4 centímetros y medio por acá, ¿sí? Y voy a trazar mi línea de cintura. Bien, ahí. Vamos a anotar acá que mi radio era de 8 centímetros y medio, ¿sí? Entonces yo agregué 4 centímetros y medio. Esos 4 centímetros y medio después me van a servir para mi pinza de costado, ¿sí? Con esos centímetros yo voy a armar mi pinza de costado, ¿bien? Bueno, ahora necesito de mi centro de molde hacia adentro, ¿sí? En realidad hacia el costado, hacia afuera, voy a ubicar lo que es mi separación de busto, ¿sí? Yo tengo que mi separación de busto es 19 centímetros, la mitad va a ser 9 centímetros y medio. Entonces de mi centro hacia el costado voy a marcar 9 centímetros y medio, que es mi mitad de separación de busto. Ahí, mitad de separación de busto por acá, ahí, y voy a trazar una línea ahí. Yo lo voy a marcar hasta acá, en realidad no va a ir hasta ahí, pero bueno, para que vayamos viendo, ¿sí? Entonces tenemos acá nuestra separación de busto, ¿sí? Ahora necesito ubicar mi altura de busto, que en este caso me daba 25 centímetros. Entonces, desde mi nuevo punto
de hombro y escote, ¿sí? Donde empieza mi hombro y donde empieza mi escote, desde ese punto hacia abajo, sobre esta línea voy a marcar mis 25 centímetros. Entonces voy a poner ahí 25 centímetros, ahí, y marco acá. Entonces acá yo tengo mi punto P, ¿sí? Este es mi punto P. Ahora, en escuadra voy a sacar una línea hacia el costado, ahí, ¿sí? Y voy a trazar una línea en el costado, pero primero tengo que ubicar dónde termina, ¿sí? Mi cintura. Yo tenía que mi cuarto de contorno de cintura eran 18 centímetros y medio, ¿sí? En el delantero yo le voy a agregar una pinza de 2 centímetros. En la espalda 3, en el delantero le voy a poner 2, ¿sí? Entonces 18 centímetros y medio más 2 son 20 centímetros y medio. Ahí, ¿sí? Entonces yo voy a trazar una línea, la voy a hacer con lápiz, acá, provisoria, ¿sí? Vamos a armar la pinza de entalle. La pinza de entalle dijimos que era de 2 centímetros, entonces voy a colocar 1 centímetro para cada lado, 1 centímetro para acá, 1 centímetro para acá, y ya puedo trazar mi pinza. Vamos a ubicar acá. La voy a hacer en este momento hasta el punto P, ¿sí? La vamos a hacer ahí, la vamos a hacer completa. Ahí. ¿Sí? Bien, ahora yo tengo que en mi cintura bajé 4 centímetros y medio, ¿sí? De acuerdo al radio de mama, ¿sí? Y eso me va a servir para armar mi pinza de costado. Entonces, si yo tengo 4 centímetros y medio, va a ser 2 centímetros 25 para un lado, ahí, y 2 centímetros 25 para el otro, ahí, ¿sí? Bueno, donde está escara por ahí se complica, y donde estoy usando esto que es medio grueso también, pero bueno, ahí estamos. Entonces acá yo tendría mi pinza de costado, mi pinza de busto, ¿sí? Que tiene que ver de acuerdo al radio de mama, ¿sí? Bien, entonces hasta acá, yo acá voy a marcar esto con línea punteada para que recordemos que yo acá tenía mi altura de cintura en lo que es la espalda, ¿sí? La línea de cintura. Bien, y yo bajé 4 centímetros y medio de acuerdo a mi radio de mama. Bien, bueno, ahora vamos a arreglar el costado. Esto tiene que quedar bien prolijito ahí, ¿sí? Y de acuerdo a la pinza, yo la voy a doblar a esta pinza y ahí voy a trazar mi línea de costado, ¿sí? Voy a cortar para que sea más fácil. Yo voy a doblar mi pinza de esta manera. Que vaya la parte de abajo, vaya hacia arriba, ¿sí? Porque si ustedes tienen que coser esta pinza después, ¿sí? La pinza, este sobrante, tiene que ir hacia abajo, ¿sí? Que no vaya hacia arriba. Bien, ahí miren cómo se va formando, ¿sí? Entonces ahora yo voy a armar mi línea de costado, ¿sí? También la voy a hacer un poquito curva, ¿sí? Recuerden que yo tengo acá, ¿sí? Mi costado. A ver, le voy a poner un poquito de cinta para que me sea más cómodo. Voy a poner un poquito de cinta para que no se me corra y lo pueda mostrar bien. Bien, mi costado, ¿sí? Desde mi sisa va a ir hasta mi costado de cintura. Bien, entonces ahí voy a poner mi reglita ahí y voy a trazar una línea. Vamos a poner así, me queda más cómodo.
no me ando cruzando. Ahí. Bien. Entonces ahora yo ya puedo cortar mi costado. Vamos a cortar. Ahí. Y ya les queda esto. Fíjense que ahí, ¿sí? Se agregó un poco de tela, ¿sí? Si ustedes no hacen esto, después les va a faltar tela a la hora de coser la prenda, ¿sí? Y les va a generar tirones, les va a quedar apretado, eso les va a faltar ahí, ¿sí? Bueno, entonces ahora voy a recortar bien acá la sisa delantera y ahí ya les queda el delantero, ¿sí? Bien armado. Por acá tenemos, ¿sí? Espalda y delantero, ¿sí? Bien. La manga la vamos a hacer después. Primero vamos a hacer las modificaciones, si tenemos que hacer modificaciones, ¿sí? Y después vamos a hacer nuestra manguita, ¿bien? Bueno, en la espalda, que es la más sencilla, voy a ubicar acá. La única modificación que voy a hacer, lo voy a hacer con, a ver, con rojo lo voy a hacer. Si ustedes quieren lo pueden dejar bien pegadito al cuello, si no le pueden bajar un poquito. Pueden bajar, por ejemplo, 1 centímetro, a ver, acá. Pueden bajar 1 centímetro porque este modelito se ve que es bastante pegadito al escote, o sea, al cuello, a la base del cuello. Pero bueno, yo le voy a dar 1 centímetro ahí, ¿sí? Y acá también pueden bajar 1 centímetro, 1,5 centímetros. Eso va a quedar a gusto de ustedes también, porque bueno, ahora ya estamos transformando el molde para nuestra blusita, ¿sí? Y acá ya pueden trazar su escote, ahí, su nuevo escote, ahí, ¿bien? Entonces, esto ya no iría, ¿bien? La pinza de entalle de espalda la pueden dejar así, sin costura, no pasa nada, porque bueno, como es un modelo que se ata, ¿sí? El modelo es medio como que lo requiere, ¿sí? Que quede así sueltito, cosa que haya más para atar, ¿sí? Bien. Y si no, pueden sacar un poco del costado, ¿sí? Tal vez no los 3 centímetros, por ahí sacar 1,5 centímetros del costado y trazan una línea. Yo la voy a dejar así, ¿sí? Le voy a dejar esos 3 centímetros. Para la manga yo también, en este caso, le bajaría 1 centímetro, ¿sí? Si quieren que quede algo más sueltito o si quieren que quede algo más pegadito ahí en lo que es la sisa, lo dejan así como está. Y yo la verdad que este modelo no le haría nada más. Ahora vamos a transformar el delantero. El delantero va a ser un poquito más complicado. No es difícil, si siguen el paso a paso no van a tener absolutamente ningún problema. Bien, si yo escoté el escote 1 centímetro en la espalda, en el delantero también debo hacer lo mismo, ¿sí? Ahora, este escote tienen que decidir hasta dónde va a llegar. Yo lo haría llegar hasta lo que vendría a ser la línea de sisa. Bien, entonces yo voy a trazar una línea acá, ahí, hasta mi línea de sisa. Ahí. Bien, próxima modificación es cerrar pinzas, ¿sí? Vamos a cerrar las pinzas y vamos a abrir esto para que después toda esa tela que ustedes ven en el nudo esté ahí en el nudo, ¿sí? Bien, vamos a cerrar. Yo voy a necesitar cerrar mi pinza de entalle, cerrar mi pinza de busto. Si ustedes quisieran, si ustedes hacen una prueba y ven que la sisa queda muy escotada, queda muy floja, la pueden ajustar un poco. Pero como lleva manga, yo creería que no hay problema, ¿sí? Y después vamos a hacer una pinza de ajuste al escote, ¿sí? Entonces yo voy a llevar acá una pinza de ajuste, lo voy a hacer de otro color, así
así lo vemos bien. Entonces voy a hacer una pinza de ajuste hacia el escote y recuerden, siempre del punto P, ¿sí? De mi pezón, ahí. Entonces, esta pinza de ajuste puede ser de 1 centímetro, 1,5 centímetros, ¿sí? Yo la voy a hacer de 1,5 centímetros. Entonces me va a quedar de 0,75 para un lado, 0,75 para el otro. Y vuelvo a trazar mis líneas, así armo la pinza. Entonces, acá tengo otra pinza, ¿sí? Para cerrar. Esta la voy a cerrar, ¿sí? Vamos a hacer así. Y esta también la voy a cerrar acá. ¿Bien? Bueno. Para cerrar estas pinzas yo necesito abrir en algún lado, ¿sí? ¿Dónde voy a abrir? Voy a abrir acá, en lo que es a la altura de busto, ¿sí? Ahí voy a trazar una línea, ¿sí? Y esta línea yo la voy a cortar. Así puedo abrir mi molde y cerrar mis pinzas. Y ahí yo ya cerré mi pinza de ajuste, pinza de entalle, pinza de busto. Bien, está todo trasladado acá al centro, bien, a la altura del busto. Recuerden que es, como vemos acá en la imagen, el nudo está ahí a la altura de busto, ¿sí? Está en esa altura, no está bajo la cintura ni nada, bien. Bueno, acá fíjense cómo se corrió la línea que yo dibujé, entonces voy a aprovechar y voy a darle formita, ¿sí? Ahí se me pegó acá. Ahí. Le voy a dar una formita más redondeada, ¿sí? Para que quede bien. Voy a hacer bien. Bueno. Ahora, acá yo voy a bajar a esta altura, ¿sí? De mi altura de busto, voy a bajar unos 4 centímetros. Voy a bajar unos 4 centímetros. Eso también va a depender de qué tan ancho quieren, vendría a ser como un lazo, lo que vamos a atar, ¿sí? Qué tan ancho lo quieren, ¿sí? Yo voy a bajar 4 centímetros, 3, 4 centímetros. En la imagen vemos que el nudo, la tela que atamos ahí es bastante, ¿sí? No es algo cortito ni nada, o sea, finito ni nada, sino que es bastante tela, se ve que es bastante anchito. Entonces, yo a partir de ese punto voy a redondear hacia mi cintura, ¿sí? Vamos a redondear ahí. ¿Sí? Esto si quieren lo pueden cortar, yo lo voy a cortar lo voy a recortar después. Ahora lo que voy a hacer es trazar una línea. Si ustedes quieren un nudo como el de la foto, le vamos a agregar más tela ahí, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir acá, vamos a hacer una línea a esta altura, ¿sí? Hacia la sisa, ¿sí? Y más o menos a la mitad de lo que vendría a ser la línea de sisa y la altura de busto, ¿sí? Y lo mismo acá en esto que me quedó, ¿sí? Desde la línea de busto, la altura de busto, hacia mis 3 centímetros que yo bajé, o 4, a ver cuánto bajé al final, me olvidé ya me olvidé, creo que bajé 4, sí, 4 centímetros, entonces ahí, a los 2 centímetros, ¿sí? Voy a trazar otra línea hacia mi costado, ¿sí? No es necesario que sea un lugar en específico, ¿sí? Vamos a hacer por ahí. Y en esas dos líneas, ¿sí? Vamos a armar como un drapeado, ¿sí? Que el mismo nudo va a hacer que haya un drapeado. Entonces acá
voy a abrir. Ahí. Esto lo voy a cortar enseguida. Cerré un poco la cortina porque bueno, me estaba dando como demasiada luz. Espero que el resto del video se haya visto bien. Voy a tener que chequear después. Bien, esto lo vamos a pegar. Y esto también depende de si ustedes lo quieren con mucha tela ahí en el nudo. Bueno, lo abren, ¿sí? Pueden abrir solo una línea. Pueden dejarlo solamente con esta abertura. Acá ya van a tener lo que es la pinza de busto y de entalle, lo van a tener trasladado acá, así que va a haber telita ahí para el nudo, ¿sí? Y si quieren un nudito bastante gruesito, anchito, gordito, ¿sí? Bueno, pueden armar estas líneas que yo armé acá y las cortan, ¿sí? Pueden armar una, pueden armar las dos, ¿sí? Y les van a dar la amplitud que ustedes quieran, ¿sí? Yo acá voy a pegar esto. Yo voy a abrir unos 2 centímetros. A ver, 2 centímetros, ahí. Miren, acá tengo 2 centímetros, acá tengo 4 centímetros y acá voy a abrir también 2 centímetros, ¿sí? Ahí. Ahora vamos a armar lo que vendría a ser el lazo, ¿sí? Yo lo voy a armar, voy a hacer una línea. Lo ideal es que usen todo el ancho de la tela, ¿sí? Con ese ancho está bien. No el 1,50, sino la mitad, ¿sí? Si ustedes ponen este patrón con la tela doblada, los cortan los dos a la vez, enfrentando derecho con derecho, ahí ustedes van a poder tener 75 centímetros de ancho en total, donde entraría la parte de la blusita en sí, más el lacito para atar, ¿sí? Porque bueno, esto se tiene que cortar al hilo, ¿sí? Como la mayoría de las prendas. Bien, bueno, entonces acá voy a trazar mi línea, ¿sí? Puede ser, vieron que acá nos quedaba la línea, ¿sí? De busto, ¿sí? La pinza la pueden continuar ahí, ¿sí? La continuamos esa línea como línea central acá, ahí. Y ustedes van a decidir, ¿sí? Lo voy a traer hasta el fondo. Vamos a hacer de cuenta que usamos los 75 centímetros de ancho de la tela, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer tranquilamente, ¿bien? Ahí. Ahora, esto lo van a redondear ahí, que continúe, que no sea algo, ¿sí? Ahí. Y esto también ya lo pueden continuar acá, ahí, ¿sí? Ahí. Bien. Y ahora la parte de arriba, ¿sí? Esta va a ser un poquito más ancha, pero porque yo continúe ahí, ¿sí? Esto lo pueden hacer después diferente. Ahí. Trazan su línea. También redondean, que continúe, ¿sí? Y esto acá, si quieren, lo pueden ir haciendo más finito, ¿sí? Que no hay problema, le pueden dibujar como una punta. Miren, yo acá voy a aprovechar esto acá, ahí pueden hacer, sino ir enangostando, ahí lo van afinando, ¿sí? Y hacen su nudito, ¿sí? Pueden hacerlo de esta forma. Ustedes acá en la punta lo trabajan como quieren, ¿sí? Lo importante es que esto acá vaya manteniendo una forma, ¿sí? Y que no quede algo, ¿sí? Desproporcionado, ¿bien? Bueno, entonces ahora yo lo voy a recortar.
Y acá entonces estaría la parte de adelante, ¿sí? Acá tenemos la espalda, el escote lo vamos a cortar. Recuerden, si ustedes quieren que la sisa quede un poquito más flojita, le bajan 1 centímetro, no hay problema con eso, ¿sí? La pinza de espalda también, si quieren la cosen, si no la dejan así, sueltita. Yo la voy a dejar sueltita, ¿sí? El costado, recuerden que si ustedes bajan 1 centímetro en uno, en el otro también, ¿sí? Tanto en delantero y espalda, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ir a la manga. La manga la van a hacer igual a lo que es la manga base, ¿sí? Primero van a hacer su manga base teniendo en cuenta su molde ya modificado. Si ustedes, por ejemplo, bajaron acá 1 centímetro, ¿sí? Todas las modificaciones que les pudieron haber llegado a hacer acá, bueno, eso lo van a trasladar a la manga base. Hay un videíto de la manga base. La manga base no la vamos a hacer ahora, ¿sí? Solo la voy a transformar. Bueno, la manguita no la vamos a hacer en este tutorial, es el video anterior, así que es fácil, van al video anterior de este canal y van a encontrar cómo hacer su manga base, ¿sí? La van a hacer tal cual, ¿sí? Sacando las medidas de este molde ya modificado, ¿sí? Lo van a hacer todo de acá, van a medir su contorno de sisa, la sisa en forma recta, todo de acá lo sacan, ¿sí? Si ustedes van al videito van a ver que está todo completo, ¿sí? De ahí van a hacer su manguita y después la vamos a modificar, ¿sí? Yo acá la tengo la manga hecha, ¿sí? Que la hice en el video anterior y la voy a calcar. Bueno, acá yo ya calqué mi manga base, ahora la vamos a transformar para que podamos hacer esta manguita abullonada en el puño, ¿sí? Acá lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos agregar a los costados y agregan de forma pareja, ¿sí? Me refiero que si de este lado agregamos, por ejemplo, 3 centímetros, de este otro lado también vamos a agregar 3 centímetros, ¿sí? Y vamos a trazar una línea ahí. Si a ustedes les parece poco, pueden agregar un poco más, no hay problema. Esto es poco en realidad, pero bueno, acá les estoy mostrando una opción, ¿sí? Bien, otra cosa que podemos hacer acá es abrir el molde, ¿sí? Como hacemos con una falda, ¿sí? La abrimos. Entonces, yo voy a trazar una línea por acá, ¿sí? Voy a trazar otra línea por acá, ahí, ¿sí? Y pueden trazar una línea acá en el centro. A ver, el centro del molde este es por acá. Entonces, ahí en escuadra, fíjense que yo estoy trazando mi línea acá en escuadra. Bien, entonces yo lo que puedo hacer para darle un poco más de amplitud es cortar estas líneas y lo vamos a ir abriendo, ¿sí? Otra cosa, esta manga, ¿sí? Tiene que quedar abullonada, no solo para los costados, sino que también haga este movimiento, que caiga, ¿sí? Entonces yo abajo le voy a tener que agregar unos centímetros, ¿sí? Yo le voy a agregar unos 3 centímetros. ¿Le pueden agregar un poco más? Sí, le pueden agregar un poco más. Pero recuerden que yo cuando tomé la medida, ¿sí? Para hacer esta manga, la tomé desde el hombro, del huesito ahí, como les mostraba, ¿sí? Con el brazo relajado y me llegaba por acá, ¿sí? Entonces yo solamente le voy a agregar unos 3 centímetros. ¿Sí? Entonces yo ahí voy a tener otra línea ahí y voy a recortar.
Antes de recortar, antes de hacer esto, vamos a trazar una línea que va a ir de extremo a extremo de lo que vendría a ser la finalización de la sisa, ¿sí? Vamos a hacer una línea ahí recta. Esto nos va a ayudar después para el largo de la manga, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá, voy a separar unos 2 centímetros. La parte de arriba que quede bien ahí. Acá también unos 2 centímetros. Vamos a pegar. Vamos a poner un pedacito por acá. Y yo le había agregado 3 centímetros. Por ahí esto al estar hecho a escala no se nota tanto la diferencia. Pero si se llegase a notar demasiado la diferencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Medir del extremo, ¿sí? Miden cuánto tienen. Por ejemplo, acá me llega a 49 centímetros y medio. Entonces, acá en el otro extremo también me tiene que dar 49 centímetros y medio. Acá en el medio me tiene que dar 49 centímetros y medio. Después acá también van ahí 49 centímetros y medio. Por ahí, como les digo, al ser a escala la diferencia no se nota, ¿sí? Pero cuando trabajen a tamaño real, ¿sí? Sí se puede notar, ¿sí? Entonces, bueno. Y bueno, ustedes después van uniendo las líneas, a veces se arma un poquito redondeado, ¿sí? Con una leve curva, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como les digo, no se nota mucho. Y bueno, si ustedes quisieran más abullonada abajo, pueden abrir más estos cortes, pueden abrir acá en el centro y también volver a abrir, ¿sí? Lo importante es que esto acá lo mantengan. Si bien esto, por ejemplo, esto se abre, si bien la forma va a ir cambiando, la distancia, la cantidad de centímetros no va a variar, ¿sí? Esto no pasa nada, ¿bien? Esto se va a acomodar una vez que se une a lo que es el cuerpo de la prenda, ¿sí? Así que no se preocupen, por eso pueden abrir un montón, que no pasa nada. Si tienen que abrir mucho, quieren mucho volumen abajo, bueno, varios cortes, ¿sí? Van distribuyendo las líneas, recortan y van abriendo el molde, ¿sí? Así que bueno, hasta acá entonces estamos. Lo que les quería decir, otra cosa. Bueno, esto lo van a cortar por 2. La parte de la espalda la van a cortar esto. Acá yo ya marqué el hilo de la tela. Esto tienen que marcarlo también, ¿sí? El hilo de la tela. Bien, lo cortan por 2, ¿sí? La espalda va a ir al doblez de la tela, ¿sí? Entonces lo cortan por 1, bien. Y el delantero lo van a cortar. Yo recomiendo que lo corten por 4, que hagan una pieza esto por 4, ¿sí? Que vaya todo forradito, ¿sí? Porque bueno, al ser una prenda para atar, por ahí se pueden girar y el nudo y la tela, esto no lo pueden cortar y hacer un dobladillo ni nada, ¿sí? Entonces yo prefiero que lo corten por 4, ¿sí? Y sea una prenda forrada, ¿bien? Bueno, yo no creo que haga la parte de costura porque bueno, la verdad que está todo muy caro acá. Miren, yo acá tengo esa línea que me quedó ahí, que yo me olvidé de marcar. Voy a marcar el hilo de la tela, ¿sí? Lo voy a marcar. Esa rayita de ahí vendría a ser, ¿sí? Esta línea acá, que está recta y está paralela a lo que es el centro de busto, ¿sí? Entonces, esta línea de acá
¿sí? Vendría a ser esta de acá. Entonces yo con esa línea me voy a guiar para marcar mi hilo de la tela, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener el hilo. Bien, espero que les haya gustado. Nos vamos a ver en un próximo video y recuerden que yo después les voy a dejar todo esto, ¿sí? Lo que es molde base delantero, molde base de espalda, ¿sí? Y la manga base se los voy a dejar abajo en la cajita de descripciones. Ahí ustedes van a poder ver si lo pueden descargar o no. Bien, bueno. Y también me pueden buscar en Facebook. Ahí también aparezco, tengo un grupo que se llama también Sigue tus puntadas, donde me pueden mandar fotitos, donde me pueden hacer algún pedido como este, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, yo a medida que pueda, a medida que me dé el tiempo, lo voy a ir haciendo. Bien, bueno, ahora sí, nos vemos en un próximo tutorial.